Bienvenidos al canal. Si te gusta aprender sobre tecnología, desarrollo web y lenguajes de programación, no olvides suscribirte y dejar tu like. Gracias por estar aquí. Hoy respondemos una pregunta muy común. ¿PHP está muerto o todavía vale la pena aprenderlo hoy día frente a opciones como .NET? Vamos a desglosarlo con claridad, pero quiero que sepas primero que no voy a discriminar ningún lenguaje y para mí, todas son herramientas magníficas y las uso. Soy de lo que piensan que cada tecnología tiene sus propias fortalezas. Hay que reconocerle. Primero, entendamos qué es PHP. Es un lenguaje de programación del lado del servidor creado en 1995 que ha dominado el desarrollo web por más de 2 décadas. Se hizo famoso por su facilidad para integrarse con el front-end básico, también por impulsar grandes plataformas como WordPress, el mismo Moodle, que es la plataforma principal a nivel mundial en las universidades, bueno, en casi todas, pero está hecha en PHP desde hace años atrás, que ni siquiera fue con PHP 8 y aún sigue funcionando. Pero con el tiempo surgieron muchas alternativas, Node, Python con Django, Ruby on Rails y por supuesto .NET de Microsoft. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué algunas personas dicen que PHP está muerto? Porque perdió protagonismo frente a estas opciones más modernas en ciertos sectores. Sin embargo, decir que algo está muerto en programación no siempre significa que dejó de usarse, sino que ya no es la novedad del momento. Hoy, esta tecnología sigue siendo utilizada en más del 75% de los sitios web con backend conocido, incluyendo gigantes como Facebook en sus inicios. De hecho, WordPress, que domina más del 40% de Internet, está completamente hecho en PHP. Y hemos dicho que un 75% está en esta tecnología y cambiar a otra tecnología en una empresa no es una opción simple, si lo que está ya funciona perfectamente. Aparte de que eso significa dinero, entonces sabemos que existen otros CMS importantes como Joomla, Drupal y PrestaShop que también funcionan con PHP. En el mundo real, esto significa que hay millones de sitios que requieren mantenimiento, actualizaciones y desarrollo continuo en PHP. ¿Y qué pasa con las nuevas versiones? PHP no se ha quedado atrás. Desde la versión 7 en adelante el rendimiento ha mejorado muchísimo. La versión 8 trajo cambios muy importantes, compilador J y T, mejor manejo de tipos, enums, atributos y propiedades de solo lectura. Además, PHP 8 es muy rápido. En muchos casos, incluso supera a Python y Ruby en velocidad de ejecución en aplicaciones web. Entonces, si estamos hablando de rendimiento y modernización, PHP sí se ha puesto al día. Otra ventaja clave es que PHP es muy fácil de aprender. Un principiante puede hacer una página dinámica con unas pocas líneas de código. En mi caso fue uno de los primeros de backend en aprender. Luego de ahí, seguí adelante con más tecnologías. Puedes escribir algo como Hecho Hola Mundo y verlo funcionando de inmediato en tu navegador. Y no es realmente difícil, solamente debes instalar un servidor local que es fácil de hacer. Incluso tengo vídeos que te voy a dejar aquí en la tarjetita arriba para que sepas cómo hacerlo, de cómo se instala y no consume ningún tipo de recurso. No hay que instalarse un software pesado que ocupe mucho espacio, ni nada por el estilo. Realmente la instalación y el aprendizaje es bastante simple. Además, el ecosistema es muy grande. Hay muchísimos tutoriales, documentación oficial y comunidades activas para aprender. Los frameworks modernos como Laravel y Symfony permiten hacer código ordenado, seguro y fácil de mantener. Laravel, por ejemplo, te permite crear APIs REST, usar migraciones de bases de datos, validaciones y muchas otras buenas prácticas modernas. Incluso puedes hacer aplicaciones SPA con Laravel y Vue o React. En cuanto al mercado laboral, PHP sigue teniendo demanda, especialmente en agencias web, freelance y empresas que manejan sitios grandes. Si tú quieres tener dinero rápido en el mundo web, con una tecnología cualquiera, PHP es tu inicio. Es como aprender algoritmos e inmediatamente empezar a trabajar a ganar dinero. Así es, simplemente desarrollando algoritmos tu trabajo sería fácil. Si tuvieras un trabajo así, míralo desde ese punto de vista en esta tecnología. Es fácil de aprender, facilita instalar, fácil de mantener. Puedes combinarlo con cualquier framework de diseño, desde los más antiguos como usar JavaScript simple o hojas de estilos, hasta los más recientes y nuevos. Es todo a tu elección. El punto está que tiene su presencia en el mercado laboral, aunque otros digan que no. Y trabajar con base de datos en esta tecnología es fácil, en la que puede usar SQL Server o MySQL, el cual es un gestor gratuito. A nivel económico, cuando alquilas un hosting cuesta poco, que es una ventaja. Muchas veces hay ofertas para dar soporte o migrar sitios antiguos, lo cual requiere experiencia en esta tecnología. Por otro lado, .NET es una plataforma poderosa creada por Microsoft, ideal para proyectos empresariales y corporativos.
Usando lenguajes como C#, puedes crear aplicaciones de escritorio, APIs, aplicaciones móviles y hasta Lotan. También puedes usar Blazor, una herramienta de .NET que permite crear interfaces web usando solo C#. Si te interesa el mundo empresarial, bancos, hospitales o instituciones gubernamentales, .NET puede abrirte muchas puertas. Además, Microsoft ofrece herramientas muy completas como Visual Studio y Azure para trabajar con su ecosistema. Entonces, ¿vale la pena aprender PHP o mejor pasar directo a .NET? Si tu objetivo es el desarrollo web, especialmente sitios dinámicos o CMS, PHP sigue siendo muy útil y rentable. Si entras a Google y escribes empleos en PHP, vas a ver que te van a aparecer muchos empleos de diferentes países de forma remota y presenciales. La verdad que existen aún en este momento muchas oportunidades. Solamente empezando por ahí, te puedes dar cuenta que todavía sigue teniendo presencia. Si quieres trabajar en grandes empresas, crear software más estructurado o trabajar con servicios en la nube de Microsoft, .NET es muy recomendado. Pero lo ideal no es verlos como enemigos, sino como aliados. Puedes empezar con PHP para construir tus primeras páginas web y luego avanzar a .NET cuando quieras construir proyectos más complejos o entrar a empresas grandes. De hecho, existe una herramienta llamada PitchPy que permite correr código PHP sobre .NET, lo que abre la puerta a integraciones muy interesantes. Esto quiere decir que no estás limitado a un solo lenguaje, sino que puedes combinar lo mejor de ambos mundos. Bueno, la conclusión es que PHP no está muerto. Está muy vivo, actualizado y sigue teniendo presencia en Internet y en el mercado laboral. No hay razón para evitar aprenderlo, sobre todo si estás comenzando y quieres resultados rápidos y prácticos. Y si te apasiona seguir creciendo, siempre puedes sumar otros lenguajes como C# para .NET, Python, JavaScript o Goa. Lo importante es que elijas bien según tus metas en web freelance, desarrollo empresarial, startups, mantenimiento o innovación. Aún vale la pena aprenderlo. No es una moda, es una herramienta que funciona y eso es lo que realmente importa. Quise hacer este video porque siempre escucho esta lucha de tecnologías. Las personas son las que hacen que las tecnologías se queden atrás. No son las tecnologías solas que se quedan atrás. Es porque la gente siempre quiere probar algo nuevo. Las tecnologías mueren totalmente solamente cuando las empresas que realizan esta tecnología dejan de darle mantenimiento o crear actualizaciones. Entonces esas tecnologías no se adaptan a los nuevos hardware que salen al mercado. Si en el mañana yo entro a 5 empresas y llevo una tecnología antigua como ensamblador, seguramente cuando en esas empresas tú como nuevo empleado entres y veas que solo usa ensamblador. Ahí dirás y vas a correr la voz de que está de moda, de que es lo mejor, y si sale una librería y otro lenguaje la tiene, pero se empezó a usar en ensamblador primero. Esa librería es mejor. Sí, eso puede suceder, pero hay que tener cuidado, también informarse bien. Antes de hablar a la ligera y decir que un lenguaje está muerto. Gracias por acompañarme en mi canal de software y tecnología. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué otro lenguaje quieres que analicemos. Hasta la próxima.